A esta hora, las noticias se originan en KW Continente. Son las 7:41 de la mañana, se encuentra con nosotros el abogado Jorge León Barahona. Vamos a hablar sobre pensiones, divorcios. Esto es un tema muy interesante que seguramente a usted le va a llamar la atención, amigo oyente. Le damos los buenos días entonces a Jorge León Barahona. Buenos días. Sí, muy buenos días, señor periodista. Placer estar aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad. El tema de divorcios, pensiones, es un tema que muchas veces durante ese proceso hay conflictos en cuanto a, bueno, es que me tienes que dar pensión, cuánto me tienes que dar, te voy a llevar a la ley, porque es que tú me tienes que ayudar a mantener a... ¿Qué pasa? O sea, la población panameña cuando entra en este tipo de conflictos, de divorcios y todo esto, llega a un proceso legal bastante extenso muchas veces, ¿no? Ok, sí, mire, lo primero que nosotros debemos explicarle a todos los oyentes es que en Panamá, a diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver cuando vemos las películas, los juicios y demás, todos los procesos que usted acaba de mencionar, divorcio, pensión alimenticia, liquidación de bienes, son procesos que se tramitan de manera separada. Es decir, usted no va donde el juez y dice, me voy a divorciar de mi esposa, el juez lo divorcia y establece todo. No, no es así. Usted debe poner un proceso para el divorcio. Usted debe poner un proceso para la pensión alimenticia. Usted debe poner un proceso para la custodia y reglamentación de visita de los hijos. Usted debe poner otro proceso para liquidar los bienes habidos en el matrimonio. Entonces, eso es lo primero que hay que aclararle a los oyentes, ¿no? Porque tenemos la idea que cuando nos vamos a divorciar se va a resolver todo, y eso no es así. Claro, lo más inteligente, lo más saludable es tratar de resolver los 4 procesos que le acabo de mencionar por medio de un acuerdo, ¿no? Lo cual se puede hacer. Y usted ese acuerdo en cada uno de los puntos que le expliqué. Ok, acuerdo entre las partes o acuerdo legal como tal. Porque yo puedo llegar a un acuerdo entre mi pareja. Mira, yo te voy a dar $100 mensual, yo te voy a dar la mitad de la casa, vamos a alquilar la casa y entonces, ¿cómo sería el acuerdo? Sí, mire, existen 2 maneras. Como usted lo acaba de señalar, existe lo que es el acuerdo extrajudicial, que es tal como usted lo explicó. Yo me pongo de acuerdo con mi pareja y ni siquiera lo tenemos que poner en papel o lo ponemos en un papel y lo notariamos y ya. Eso tendrá validez en la medida en que las partes lo respeten, independientemente de que esté notariado o no esté notariado, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no ha llevado un proceso, tal como usted lo señaló. La segunda opción, que es la que nosotros le recomendamos a la gran mayoría de las personas, es que ese mismo acuerdo lo llevemos a donde un juez de familia para que sea homologado. Al ser homologado el acuerdo, entonces ya tiene fuerza de una sentencia. Al tener fuerza de una sentencia, es de obligatorio cumplimiento. Y ser de obligatorio cumplimiento conlleva que, aunque nos guste o no, tenemos que hacerlo, y si no lo hacemos, pues tendremos sanciones. Entonces, ahí es donde mucha gente se pierde porque considera o piensa, o quizás por la debida falta de orientación, que simplemente confirmar el acuerdo y notariarlo es suficiente. Pero a los 3-4 meses que la otra parte no cumplió, entonces no puede exigir, no puede ejecutarlo, porque nunca fue homologado. En medio de todos estos procesos, en muchos de los casos de divorcios, quedan niños de por medio. Y la mamá por lo regular es la que se hace responsable de la custodia del menor. Y el padre de familia cuando hacen estos acuerdos que no son, que usted ha dicho, extrajudicial, es, bueno, yo te lo doy los fines de semana o yo te lo doy 2 veces a la semana, pero muchas veces la mamá, por A o B motivo, cuando el padre tiene a otra esposa, ya entonces falla ese acuerdo extrajudicial y llega a un aspecto entonces ya más que nada de ir a un juez de familia. Y seguramente los oyentes que nos sintonizan a esta hora conocerán muchos casos que el padre de familia quiere ver a este niño, pero la mamá no se lo permite y tienen este acuerdo extrajudicial.
¿Cómo lograr cuántos días se les puede dar o cuántos días debe dar la ley para poder que ese padre pueda tener el derecho a ver o visita a este niño? Mire, periodista, efectivamente funciona de la siguiente manera. Usted tiene como padre, usando el ejemplo que usted acaba de señalar, todo el derecho de solicitar tanto la guarda y crianza o custodia, como conocemos popularmente, de los hijos, o a solicitar el derecho de visitas y que sea la madre quien mantenga la custodia, ¿no?, de los hijos. La ley antes prefería a la madre sobre el padre. Sin embargo, eso fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema en nuestro país. Y desde ese momento, pues, hay igualdad de condiciones, por lo menos desde el punto de vista legal, ¿no? Desde el punto de vista práctico, sí debemos reconocer que se da lo que usted señaló. Generalmente, los hijos se quedan con la madre. En el caso que usted plantea, lo que tendría que hacer el padre que no tiene acceso a los niños, independientemente que haya o no un acuerdo, es interponer un proceso de reglamentación de visita donde el juez seccional de familia o el juez de niñez y adolescencia competente, que sería el del domicilio donde se encuentren los menores de edad, y así exigir que un juez dictamine en qué horario va a ver a los niños. No le puedo decir ahora mismo cuál sería la fórmula de visita porque, uno, la ley no la establece. Okay. Y dos, va a depender de las condiciones particulares. Para hacer un ejemplo, si fueran hijos suyos, quizá usted tiene un horario de trabajo de oficina. Sin embargo, puede que el padre sea un capitán de un buque o puede que el padre sea policía. Entonces, los horarios de trabajo van a ser bastante importantes porque de ello va a depender la reglamentación de visita que establezca el juez. De igual forma, no es lo mismo un régimen de visita para un niño de 3 meses de edad que para un niño ya de 16 años, un joven de 16 años, ¿no? Claro. Entonces, todos esos factores los toma el juez de familia en cuenta y generalmente se establece la fórmula que usted planteó, que es fines de semana alternos. ¿Por qué fines de semana alternos? Porque la persona que tiene la guarda y crianza también trabaja generalmente y entonces tiene derecho a pasar un fin de semana con el niño, ¿no? Entonces ese es, digámoslo así, lo básico, fines de semana alternos, fechas especiales alternas, pero nada impide que o las partes soliciten o el juez de familia otorgue visitas entre días de semana o que los fines de semana sean desde el día jueves al domingo. O sea, eso va a depender ya de las particularidades de cada caso. En el tema de las pensiones, un tema que es muy controversial muchas veces. Hemos hablado de que se pueden llegar a acuerdos entre las personas y bueno, yo te doy $50 quincenales, muchas veces estos acuerdos se rompen. ¿Qué es lo común o qué es lo normal? ¿Qué hace la ley en estos casos de pensiones? Porque yo he escuchado de todo en el tema de pensiones, que si gana tanto te tiene que dar tanto y bueno, él te tiene que dar no sé cuánto, o ella te tiene que dar no sé qué. ¿Cuál es el proceso real que tiene que llevarse? Ok. En tema de pensiones alimenticias, lo primero que tenemos que tener presente y que los oyentes deben tener claro es que usted no necesita abogado. Ese es el único proceso de todo lo que hemos hablado esta mañana, que usted mismo puede representarse, ya sea como mamá, ya sea como papá, ya sea como esposa, ya sea como esposo, porque es un proceso tan especial y regulado de una manera donde se le han tratado de retirar la mayor cantidad de formalismo para eso, para que sea accesible a la mayoría de las personas. Entonces, si hay una persona o digamos una madre que está interesada en que el padre de los hijos pague una pensión alimenticia, puede ir ya sea por su cuenta o por medio de un abogado ante los juzgados de niñez y adolescencia, ante los juzgados municipales de familia o ante lo que son las casas de paz, antiguas corregidurías, y solicitar que se establezca una pensión alimenticia. En ese orden de ideas, entonces se mandará a llamar a la otra parte, se celebrará una audiencia. En la audiencia las partes presentarán sus pruebas y se establece pagar. ¿Pero qué tienen que llevar? Si no voy con un abogado o no tengo esa noción,
Ok. por decirlo así, ¿qué tengo que llevar? He escuchado que tienen que llevar las facturas de los gastos médicos, las facturas del súper, las facturas de los gastos de ropa. ¿Qué tienen que llevar para Correcto. poder? Bueno, es importante que tengamos claro algo. En Panamá, a diferencia de otros países, no existe una tabla que te fija una pensión alimenticia. Es decir, yo gano $800 al mes, yo pago tanto por 2 niños. En Panamá eso no existe. En Panamá rige lo que es el principio de la proporcionalidad de los ingresos de los obligados y de las necesidades reales de los beneficiarios. Para decirlo bien sencillo, en Panamá la pensión alimenticia se determina dependiendo de cuánto usted gana y de cuánto gasta la persona que la va a recibir, ¿no? Entonces, para eso, para demostrar eso que acabo de señalar, se hace lo que usted mencionó. La única forma de señalar mis ingresos sería pues llevando mi declaración de renta, llevando mi talonario de la Caja de Seguro Social, llevando una certificación laboral. Y para certificar mis gastos, pues yo tendré que llevar las facturas del arrendamiento, las facturas del fluido eléctrico, del agua, ¿no? Y de igual manera se extiende hacia la persona beneficiaria. Si el niño está en la escuela, vamos a tener que llevar que si la matrícula, que si la mensualidad, que si el busito escolar, ¿no? La factura del supermercado, porque con esas facturas es que se comprueba que yo tengo o que el beneficiario tiene un gasto de tanto, y en base a ese gasto que al final se determina es que yo voy a pagar la pensión alimenticia. Pero ahora bien, el tema es, ¿la pensión es para el menor o para la familia? Porque usted ha mencionado algo muy interesante, llevar recibo de luz, llevar recibos de agua, llevar... Esto, por ejemplo, el tema de los gastos de luz, no es que lo tenga que pagar el niño, tiene que utilizarse esa pensión para gastos del infante o los infantes, ¿no? Muy, muy, muy interesante su pregunta, periodista. Se trabaja con la siguiente fórmula. Existen lo que son los gastos comunes. Digamos que hay un niño de 5 años. Ese niño de 5 años vive en la casa con la mamá. En esa casa se paga de luz mensualmente $40. Yo no puedo decir que los gastos del niño de 5 años en luz son de $40 mensuales. ¿Por qué? Porque ahí vive también la mamá. ¿Qué se hace en la práctica? Porque esto no está determinado así en la ley, pero la práctica y la experiencia nos ha llevado a que se haga lo siguiente. Se toma el promedio de la factura de la luz y se divide entre la cantidad de personas que viven en la casa. En este ejemplo serían 2 personas. Ya no serían 40 el gasto de luz, sino 20. Y esos 20 es lo que entonces vamos a establecer como gasto de luz del niño. Y de esos 20, el papá tendrá que aportar una cantidad y la mamá una cantidad para entonces cubrir esos 20. Los otros 20 lo tiene que cubrir el adulto que vive ahí o los adultos que vivan ahí en la casa. Porque la pensión alimenticia es para el beneficiario, es para el niño. La mamá o el papá que tiene la custodia es lo que se conoce como administrador de la pensión alimenticia. Agradecemos a Jorge León Barahona por estar con nosotros esta mañana.